Bien, ok. Bueno, vamos a ver hoy otro tema, por favor, otro tema muy importante. ¿Sí? La farmacología, la enfermedad coronaria va más allá, por supuesto, de lo que uno ve en una clase y va más allá de muchas clases. Digamos, cuando uno habla de enfermedad coronaria, pues se le viene una vez a la cabeza que pues este tipo de cosas, ¿no? Una personita llevándose la mano al pecho y grasita en los vasos, ¿cierto? ¿En cuáles vasos? Los vasos coronarios, en las arterias, ¿cierto? En las arterias coronarias. Pero no siempre esa es la causa, pero sí, principalmente la causa es esta, ¿no? Se obstruye un vasito, ¿cierto? Y me afecta la perfusión, falta sangre a los tejidos, y cuando le falta sangre a los tejidos, ¿qué sucede? Se puede, digamos, sufrir una isquemia transitoria y sin daño, sin secuela ninguna, o puede dejar algún tipo de lesión, ¿no? O la falta de sangre en ese tejido, o puede llegar a morir el tejido. ¿Cómo se llama cuando muere el tejido por isquemia? Infarto. ¿Sí? Bien, puede llevar. Entonces, y esos son, digamos, los escenarios de un paciente con enfermedad coronaria. El paciente puede llegar a tener una pequeña isquemia, se revierte y no pasó nada. O puede llegar a tener una isquemia, no se revierte a tiempo, llega a causar algún daño, puede ser del sistema eléctrico, del corazón mismo, la válvula, un músculo, digamos, de válvula, esos familiares, o puede ser que se llegue a afectar de forma importante también una pared, sobre todo la pared del ventrículo izquierdo, queda disfuncional, queda un poco hipokinética, etcétera, no muerta, pero disfuncional. O puede llegar a morir ese tejido, ¿cierto? Se puede llegar a fundir todo el sistema eléctrico, como pasa con algunos pacientes, o parte del sistema eléctrico, o se puede afectar el músculo mismo, y entonces tenemos un corazón que no se mueve en una parte, ¿cierto? Porque está muerto. De eso es que vamos a hablar hoy, en parte, un abordaje no de la enfermedad aterosclerótica. Para manejar la aterosclerosis, que hace parte de la enfermedad coronaria, se necesita, pues, pensar en hipolipemiantes, en pacientes que tienen lipidemias, elevado el colesterol sobre todo, LDL, o también hay que pensar en el tema de mañana, vamos a manejar con antiplaquetarios, ¿no? Dado que el antiplaquetario evita que se forme un trombo y que una placa aterosclerótica fracturada, etc. Pero hoy vamos a ver un aspecto que es más el de, bueno, qué variables están involucradas en ese desbalance que nos lleva a la isquemia, ¿cierto? A la isquemia, que de ahí puede llegar hasta infarto. Variables que me incrementan la demanda, esto es, demanda de oxígeno. Variables que me disminuyen el aporte de oxígeno. En otras palabras, entendamos hoy algunos aspectos relacionados con variables implicadas en el aporte de oxígeno al corazón y variables implicadas con demanda de oxígeno. Cuando digo demanda se entiende, ¿cierto? Es decir, que pide oxígeno, el corazón pide, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, por cualquier lado podemos comenzar, ¿cierto? Vámonos, por ejemplo, por el lado, su derecha, ¿cierto? Izquierda, su derecha. Tenemos entonces, bueno, el aporte coronario de oxígeno, nos dice la gráfica, depende del flujo coronario. Esta gráfica nos dice, la gráfica es de Velázquez, estoy farmacología de Velázquez, bueno. Pero a su vez,
nos está diciendo que el flujo sanguíneo coronario, ¿cierto?, depende de esto. ¿Qué es esto según la leyenda? Menos es la presión arterial menos la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. ¿Y eso cómo se le llama? Gradiente de perfusión. El gradiente de perfusión. En otras palabras, imaginémonos lo siguiente, o mejor dicho, recordemos, cuando se perfunde el corazón en diástole. Entonces lo que nos está diciendo, en diástole hay dos eventos. Uno que favorece el delta o el gradiente de perfusión, ¿cierto? Y otro que va en contra, que resta. El que resta es la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Entre más presión hay al final de la diástole en el ventrículo izquierdo, más se pueden obliterar, colapsar los vasos que perfunden el corazón, el miocardio. ¿Sí me estoy explicando? Porque hay mucha presión. Entonces, las paredes reciben esa presión y los vasos que van por dentro, ¿no?, se pueden colapsar. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero al mismo tiempo, en diástole está sucediendo que la presión arterial diastólica, por eso es en diástole, en la aorta, lo que hay de presión arterial diastólica en la aorta es la que permite la perfusión, porque el diástole es que se perfunde el corazón. Y esta es al contrario, esta intenta impedir que se colapse. ¿Por qué? Porque esta es la presión que va por dentro del vaso. Y la otra presión es la que viene de afuera, ¿de acuerdo? Entonces el gradiente va a ser mayor, se va a hacer a favor en la medida que haya una buena presión arterial diastólica en la aorta y una baja presión telediastólica. ¿Sí? ¿Está claro? En el ventrículo izquierdo. ¿Listo? Bueno, ya pasamos el primero. Pero también nos habla de otros amarillitos, frecuencia cardíaca, y nos la liga a intervalo diastólico. ¿Por qué será eso? ¿Qué pasa con el intervalo? ¿Cuál es la relación entre el intervalo diastólico y la frecuencia cardíaca? ¿Se entiende qué es el intervalo diastólico? El tiempo, ¿no es cierto? El tiempo de diástole. ¿Qué pasa cuando la frecuencia cardíaca es eleva? ¿Se acorta? ¿Se acorta? Así de sencillo. En otras palabras, si se acelera mucho el corazón, si incrementa mucho la frecuencia cardíaca, se puede también disminuir ¿qué? El flujo sanguíneo coronario. ¿Por qué? Porque hay menos tiempo de diástole y en consecuencia menos tiempo para perfundir, ¿verdad? Pero también nos aparece ahí un vasoespasmo coronario que no tiene que ver aparentemente con la presión diastólica de la aorta, ni tampoco mejor dicho, que no tiene que ver con el gradiente de perfusión, ni tampoco con la frecuencia cardíaca en el intervalo diastólico, sino simplemente que el paciente puede tener un vasoespasmo coronario y el vasoespasmo coronario disminuirá la presión, la perfusión, el flujo, mejor dicho. Claro, por supuesto. Ahora, eso nos dice esa gráfica, una gráfica más antigua, que me gusta mucho y la mantengo todavía, nos coloca dos componentes que allá en la primera no están, ¿cierto? Y fíjense, son la diferencia arteriovenosa de oxígeno también, de ella también depende. ¿Y qué es la diferencia arteriovenosa de oxígeno? Estamos hablando de que, bueno, el grado de oxigenación tiene el paciente. Inclusive, pensemos en la hemoglobina. Pensemos en un paciente anémico. Un paciente con una anemia importante es proclive a un evento coronario. Porque ¿qué hace la hemoglobina? ¿Qué hace dentro de tantas cosas relacionadas con este tema? Transportar oxígeno. Y si el transportador de oxígeno está bajito,
pues tampoco hay adecuado, digamos, aporte de oxígeno en un paciente que tiene una anemia importante. ¿Me estoy explicando? Pero si el paciente también está hipoxémico porque es un neumópata, pues eso también es un paciente, un neumópata, también es proclive a un evento coronario. ¿Por qué? Porque tiene una diferencia arteriovenosa afectada. ¿Me estoy explicando? Es hipoxémico. Y si es hipoxémico, también tendrá propensión a ser hipoxia tisular. Y si se trata del corazón, pues más. ¿Por qué? Porque el corazón demanda mucho oxígeno. ¿Vale? Pero también nos habla de la distribución miocárdica regional. Y esta está directamente relacionada con la principal causa de la enfermedad coronaria, que llaman ateroesclerosis. Ateroesclerosis, ¿sí? La ateroesclerosis es la que me afecta más la distribución miocárdica regional. ¿Qué es la distribución miocárdica regional? Pues, digamos, todos los vasitos que van a irrigar todo el corazoncito, ¿verdad? Por supuesto, el que más trabaja, el que más come oxígeno, es el más susceptible a la disminución de la oferta. ¿Sí o no? Normalmente en la casa, ¿quién es el que más se queja cuando hay poca comida? El que come más. El que come más, ¿cierto? ¿Y cuál de las partes del corazón es la que come más oxígeno? El ventrículo izquierdo y el cardiomiocyto, ¿cierto? Bien, entonces por supuesto el ventrículo izquierdo es el más susceptible. ¿Estamos entendiendo? Entonces, aquí es donde les digo, esta clase está más acá de eso. ¿Por qué no vamos a hablar de aterosclerosis ni nada de esas cosas? ¿Vale? Pero está. Listo. Volviéndome allá. Ahora, entendidas esas variables de las cuales depende el aporte, vamos a entender un poco cuáles demandan oxígeno. Las tres principales son frecuencia cardíaca, inotropismo, o sea, la contracción demanda, si se incrementa la frecuencia, demanda oxígeno, y la tensión. Esta última, la que más demanda. ¿Ok? Entre más se elongue, se distienda, y si se sobredistiende, pues aún más. Si se sobredistiende el músculo del miocardio, o cardíaco mejor, aumenta muchísimo, pero muchísimo, el consumo de oxígeno. ¿Vale? ¿Qué entonces debemos entender de eso? Bueno, de este lado, mejorar en lo posible todas las variables de las cuales dependen los aportes, el aporte de oxígeno, es decir, controlemos todo lo que aumente el flujo sanguíneo coronario, que podría ser, bueno, vamos a detener la aterosclerosis y si posible, vamos a revertirla. Vamos a mantener una buena presión arterial aórtica. Vamos a disminuir lo más que podamos las presiones telediastólicas. Y vamos a mantener una frecuencia dentro de un rango normal, ¿verdad? Y aquí también, si yo bajo la frecuencia cardíaca, no al grado de bajar el gasto, sino de que no consuman, estoy ayudando a disminuir la demanda, el consumo. Si yo disminuyo la inotropía un poco, para que el corazón no se contraiga como tan vigorosamente y tan de pronto, porque esto me incrementa. Y lo más importante, vamos a disminuir y la poscarga. La precarga y la poscarga. ¿Por qué? Porque para disminuir la presión. Poscarga y precarga. ¿Cómo disminuimos la precarga? Controlando bulimia y la bulimia, ¿cierto? Y principalmente dilatación. Es decir, incrementemos la capacitancia venosa, de esa forma se disminuye la precarga. Esto tiene un efecto que lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Está todo dicho, por lo menos lo más importante. Y una, y dos. Y entonces lo que buscamos es dilatar el lecho coronario. Pero, ojo,
Dilatar el lecho coronario parece lógico. Si yo dilato el lecho coronario, ¿incremento el flujo sanguíneo coronario? Sí, si tengo una buena presión en la arteria aorta, en la diástole, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si, muy bien, qué pasa si el paciente tiene enfermedad aterosclerótica? Cuando uno vasodilata el lecho coronario aterosclerótico, ese no responde también a la vasodilatación, ¿sí?, como responde el lecho coronario no aterosclerótico. Entonces, si uno vasodilata indiscriminadamente, usa por ejemplo un bloqueador de canal de calcio, que algunos son buenos y otros no tan buenos. ¿Por qué? Porque dilatan indiscriminadamente. ¿Y eso qué significa? Si se dilata mejor el lecho sano, ¿qué pasa entonces con el lecho enfermo? Con el lecho que tiene aterosclerosis. Fíjense la palabra, ateroesclerosis. O sea, ese lecho no tiene apenas ateromas, también está fibrótico, está esclerosado. Él no responde bien a la vasodilatación. Por tanto, el flujo sanguíneo se va a ir para el sano y el enfermo chupando dedo. Y entonces, ¡pau!, se presenta el evento coronario. Eso es lo que se llama robo coronario. Y entonces, tras de que cotudo con papeles, ¿cierto? Entonces, cuidado. Hay que vasodilatar, pero de forma que se dé preferencia a los lechos enfermos. Y hay vasodilatadores que hacen eso, porque tienen un mecanismo de acción particular, lo veremos más adelante. Disminuir el trabajo cardíaco, por supuesto, eso disminuye consumo de oxígeno. Aumentar la extracción cardíaca del oxígeno, optimizar. Es decir, bueno, llega poquito, por lo menos que se utilice bien, o como unas droguitas que vamos a ver más adelante, mejoran el metabolismo energético del miocardio por vías independientes, no dependientes de oxígeno, para que se mantenga porque es que el corazón se daña porque el oxígeno, ¿qué es lo que es? Si estamos hablando de oxígeno y que le llegue sangre, pero estamos hablando, cuando decimos sangre, es que le llegue oxígeno al tejido. ¿Por qué? ¿Qué aprendieron ustedes en bioquímica? ¿Para qué necesita el organismo el oxígeno? Párate, pez. Párate, pez. Ese es el dinero del organismo. A ver, pez. Imaginen, hagan ustedes una película y en la película, ¿cierto?, lo que se va, el dinero, una película del organismo, y lo que será el dinero en el mundo del cuerpo se llama ATP. Bueno, ¿cuántos ATP tiene? Muévanme esta molécula allá, pasen de un receptor del citoplasma a la membrana. Eso vale tantos ATPs. Muchos procesos de las células dependen de energía, sustratos de energía. ¿Ok? Entonces eso es importante, no se nos olvide eso. Y eso, todo eso es lo que va a llevar al daño en el corazón. ¿Vale? Entonces vamos a incrementar el flujo sanguíneo coronario de forma selectiva, preferenciando, ¿cierto?, el lecho enfermo, disminuir la tensión de la pared del ventrículo izquierdo, la frecuencia cardíaca, la contractilidad. Todo eso tiene sentido, lo vamos a hacer. Aquí Goodman nos pone en otra edición algunas moleculitas que van a manejar frecuencia cardíaca y contractilidad. Nos habla de los beta bloqueadores y los bloqueadores de canales de calcio. Los que manejan precarga y poscarga. En la precarga los nitratos no pueden faltar. Vamos a ver hoy un rey de los nitratos, que es la nitroglicerina, supremamente importante para el manejo de la enfermedad coronaria. Ese va a ser el tema principal de hoy. Los bloqueadores de canales de calcio los ponen aquí para manejar poscarga, sirven, sobre todo las tiropidiminas, ticualdodipino, pueden servir, pero hay otros vasodilatadores también. Y los que mejoran el flujo sanguíneo coronario, me colocan vasodilatadores dentro de esos bloqueadores de canales de calcio, pero también hay otros vasodilatadores como los nitratos, que también dilatan el lecho coronario.
Vamos a ver. ¿Y por qué me habla aquí de estatinas y antitrombóticos? Que son antiplaquetarios. Para manejar, ¿qué está manejando? Es decir, está manejando la aterosclerosis. La aterosclerosis. ¿Vale? Bonito. Ahora, las estatinas no solamente disminuyen el colesterol LDL, que lo hacen muy eficientemente, también me produce óxido nítrico, disminuye la disfunción endotelial y es muy eficaz ese efecto para manejar la enfermedad isquémica. Es decir, que las estatinas no solamente son buenas para manejar la enfermedad coronaria porque disminuyen la LDL, sino porque disminuyen la disfunción endotelial. Disfunción endotelial que está directamente relacionada con la oxidación de las LDL. ¿De acuerdo? Esto hasta ahí lo dejo porque con el profesor Felipe ustedes irán a ver los hipolipomiantes, glicémicos. Aquí en este esquema que nos presenta Goodman nos habla de nitratos como primera línea, por eso vamos a hablar principalmente de nitratos, vamos a mirar algunas cosas, bloqueadores de canales de calcio, bloqueadores y otros, pero del que más vamos a hablar es de la nitroglicerina. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la nitroglicerina, el 5-mononitrato isosorbide, el nitrato isosorbide, son nitritos y nitratos que utilizamos en la clínica. Aquí esto es un experimento, o la gráfica de un experimento, donde se recontrae un vaso sanguíneo con potasio, soluciones de potasio que causan contracción, o de norepinefrina que causan contracción, cualquiera de ellos, ¿cierto? Y una vez precontraído, aplicamos la nitroglicerina, el efecto que vemos es una disminución de la tensión del músculo lisovascular, en otras palabras, una relajación del músculo lisovascular, es decir, una vasodilatación. Esto para mostrar su principal efecto, que es la vasodilatación, tanto arterial cuanto venosa. ¿Cuál será predominante? La venosa, muy bien, la venosa. La veremos ahorita más adelante. Entonces, eso introduciendo al dinitrato isosorbide, 5-mononitrato isosorbide y la nitroglicerina que aparecen allá arriba, no ya poder ver el otro cursor, que aparecen aquí arriba, ¿cierto? También me aparecen, o sea, la nitroglicerina y otros nitratos, los nitratos sobre todo con nitrosotianos, pero terminan estimulando la guanina ciclasa y incrementando el GMP cíclico, ¿cierto? Todos esos terminan en el mismo efecto y ese incremento del GMP cíclico ayuda a disminuir la actividad de calcio dentro del músculo lisovascular, arterial y venoso, causando vasodilatación, pero también tienen efectos en el corazón, también relajantes, alivian un poco. Pero vamos a hablar también de otras moleculitas. Por ejemplo, vemos aquí la ranolaxina, vamos a ver más adelante, que disminuye el flujo de sodio y disminuye el flujo de calcio, disminuyendo la citopatía mediada por calcio y teniendo efectos también vasodilatadores arteriales y venosos importantes. Se usan para la enfermedad coronaria crónica, así como el nicorandil y también allá dice antagonistas de calcio, es un nombre equivocado, la verdad, el nombre correcto sería bloqueadores de canales de calcio. Y también vamos a ver la trimetacidina, fíjense que esta es una moleculita que mire donde está trabajando. Tiene efectos vasculares, como vamos a ver más adelante, pero es una droguita que me está interviniendo la beta oxidación, ¿cierto? Digamos, para intentar de alguna manera optimizar otras rutas para la producción del ATP, ¿ok? Bueno, digamos que para decir algunas cosas importantes, las de la nitroglicerina, dice ahí que ella produce relajación, ¿cierto?, del músculo lisovascular, arterial y venoso, como lo dije, principalmente venoso, ¿cierto?, por vía de GMP cíclico. Eso es lo que quiere decir. Los ensayos clínicos no muestran
efecto relevante, significativo sobre la mortalidad en pacientes con enfermedad coronaria, pero no se decide. Muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos en medicina no disminuyen mortalidad, pero sí mejoran calidad de vida, disminuyen hospitalizaciones, complicaciones, ¿cierto? Recuerden que al final la muerte nos va a alcanzar en algún momento, ¿verdad? Pero mientras nos alcanza, qué bueno vivir de la mejor forma posible, ¿verdad? Entonces la nitroglicerina sirve para disminuir los episodios anginosos, las hospitalizaciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahí dice, brindan alivio sintomático, etcétera, etcétera, por alivio de la precarga, de la poscarga, ¿cierto? Vamos a ver un poco el detalle de esas letras ahorita, ¿cierto? Como les dije, más venas. Por sus efectos en la precarga disminuyen sustancialmente las presiones telediastólicas. En consecuencia, vamos a tener presiones telediastólicas disminuidas y un gradiente de perfusión coronaria favorecido. Normalmente, si lo administramos bien, la resistencia vascular periférica bien significa con dosis adecuadas, comenzando con dosis pequeñas e ir incrementando cuando administramos por infusión endovenosa en un paciente que está con un evento coronario agudo. Pero también podemos darla de forma en parches o de forma sublingual o también oral, ya mejorado por nanotecnología, la biodisponibilidad oral de la nitroglicerina, pero siempre teniendo en cuenta que hay que dar la dosis suficiente para que se alivien las cargas, pero que no comprometamos la presión arterial media, porque nos puede causar descargas simpáticas, reflejas, porque disminuimos demasiado la presión arterial de perfusión, que es la presión arterial media. ¿Ok? Entonces tengamos cuidado con eso. Bien. La nitroglicerina, algunos textos equivocadamente dicen que incrementa el flujo coronario. En realidad la nitroglicerina no incrementa el flujo coronario, pero hace una redistribución, no por la vasodilatación, pero en realidad no es, en el balance total no es un incremento, sino una redistribución. Y qué bueno que la redistribución es para áreas comprometidas, para las áreas isquémicas. ¿Y por qué eso? Porque la nitroglicerina, ¿cuál es el mecanismo de acción que tiene? Donador de óxido nítrico. Actúa justamente el óxido nítrico en los tejidos que son más hipoxémicos hipóxicos, y en los tejidos con mayor concentración de CO2. Entonces, por eso sus efectos son más marcados en el lecho enfermo. ¿Ok? Entonces hay una redistribución hacia el lecho enfermo. Ahora, por los efectos sobre las presiones telediastólicas, los vasos subendocárnicos que perfunden el subendocardio se alivian y no se colapsan. ¿Por qué? Porque las presiones se han disminuido. ¿De acuerdo? Entonces la nitroglicerina y otros nitratos, pero principalmente la nitroglicerina, son especialmente útiles para disminuir la isquemia suendocárdica. ¿Por qué? Porque mejora el gradiente de perfusión suendocárdica. ¿Ok? Listo. No todos los, digamos, nitritos producen redistribución como lo hace la nitroglicerina. Entonces, vamos resumiendo. ¿Qué es lo que hay como efectos importantes de la nitroglicerina? Un incremento en la capacitancia venosa, eso hace que se disminuya la precarga, ¿verdad? Como lo vemos aquí, lo cual me lleva a una disminución del volumen y presión telediastólica, lo cual me lleva a una disminución en el consumo de oxígeno porque hay menos estiramiento, ¿ok? Menos estiramiento de la fibra miocardial, ¿vale? Pero también, como se alivian las presiones y los volúmenes, pero principalmente las presiones, se favorece el gradiente de perfusión suendocárdica y miocárdico en general. Como también tienen efectos no tan marcados sobre las venas, pero tienen efectos importantes sobre las arterias, me alivia la poscarga también.
porque me disminuye resistencia vascular periférica. Y eso es bueno, claro. Toda carga que le disminuyamos a un paciente con enfermedad coronaria lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque su trabajo cardíaco se alivia y el consumo se disminuye. Además, ¿vale? Listo. Esto es lo mismo. Bueno, aquí hay algunos aspectos, por ejemplo, como que la glutatión, nitrato orgánico reductasa es la que metaboliza la nitroglicerina. Hay varios tipos de preparados. Hoy en día ya hay hasta preparados orales, iguales, transdérmicos, endovenosos. Se puede administrar por diferentes vías. Y hay algunas droguitas como el dinitrato isosorbide, 5-mononitrato, ¿cierto? Que son también nitratos alternativas para la nitroglicerina cuando por alguna razón no se consigue un preparado de nitroglicerina o porque el efecto que se consigue con alguna de ellos es suficiente. Hay preparados de estos sublinguales y también comprimidos para ingerir. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues que el paciente que tiene ya una enfermedad coronaria manifiesta, instalada, tenga alivio de cargas, de precargas principalmente, porque es la que más me incrementa el consumo de oxígeno. Entonces, si se eleva, entonces mantener estos pacientes con precarga disminuida. Ahora, ¿cuál es el problema principal que se puede presentar? Hipotensión. Y la hipotensión puede ser contraproducente en varios sentidos. Uno, porque si se cae la presión, se perfunde menos el corazón, ¿verdad? ¿Sí? Porque se cae el gasto, se cae la presión de perfusión. Y otro, porque me desencadena reflejos. ¿Y cuáles son los efectos reflejos que no son favorables en un paciente con enfermedad coronaria? Taquicardia, activación del sistema renal de angiotensina, es decir, una descarga simpática y una disminución de la descarga parasimpática en lo que menos favorece a este paciente. Se frena el parasimpático. ¿Eso qué significa? Se acelera ese corazón, se aumenta la contractilidad, todo eso que va a incrementar consumo, ¿cierto? Y las cargas, ¿qué va a pasar con las cargas? Venoconstricción, arterioconstricción, venoconstricción, incremento de precarga, arterioconstricción, incremento de postcarga, incremento del trabajo, incremento del consumo. O sea, todo contraproducente. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros utilicemos estos fármacos para aliviar las cargas, logremos ese objetivo y no nos pasemos al otro lado, disminuimos demasiado y entonces viene el cuerpo, el organismo responde y tenemos efectos deleterios. ¿Ok? Bueno, muy bien. Doctor, ¿eso también redistribuye como la otra? Sí, pero no tanto. La nitroglicerina es la mejor en eso. Entre más compromiso tenga el aterosclerótico, el lecho coronario del paciente, más nitroglicerina se recomienda. No que la cure, pero sí que la alivie. ¿Ok? Con los nitratos se observa tolerancia farmacológica. Esto es tolerabilidad, es tolerancia, es decir, que se pierde el efecto. Se revierte cuando se suspende y se vuelve a... Solo que si es necesario, porque ha perdido efecto, es necesario suspender, hay que cubrir el paciente. Es decir, bueno, ¿cómo le controlamos nosotros las cargas? Hay que buscar alternativas. ¿Cómo le disminuimos el trabajo cardíaco? Entonces ahí entran beta-bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, etc. ¿Vale? Bien. Pseudotolerancia, ¿por qué? Ya habíamos visto cuando vimos vasodilatadores. ¿Se acuerdan cuando vimos vasodilatadores? Yo les mostré que el problema cuando uno como clínico utiliza vasodilatadores, ¿cuál es? Dos cosas: retención hidrosalina y reflejos. ¿Ok? En consecuencia, la mayoría de las veces cuando utilizamos vasodilatadores, en muchos pacientes nos toca utilizar diuréticos y beta-bloqueadores. ¿Ok? Bueno, pero entonces para evitar esa pseudotolerancia, pues se intenta manejar adecuadamente ese efecto vasodilatador. ¿Eso qué significa?
causar lo menos posible disminuciones en la presión arterial media, la resistencia vascular periférica, más allá del periodo. Ahora, ¿cuál es la toxicidad que uno observa de estos medicamentos? Pues la esperada: vasodilatación excesiva, cefalea vascular, hipotensión, hipotimia, síncopes, principalmente. Aquí nos está resumiendo algunas cositas, nos asocia unas reacciones adversas, contraindicaciones y unas pequeñas explicaciones. La cefalea vascular, que ya hablé. La hipotensión ortostática es relativamente frecuente con los nitritos. ¿Por qué? La descripción de las... Por su efecto sobre la capacitancia venosa. Entre más disminuya la precarga o incremente la capacitancia venosa, mayor riesgo de hipotensión ortostática, es decir, relacionada con la posición. ¿Vale? Taquicardia, ya hablamos bastante de eso, se nos pasa la mano. Metahemoglobinemia, porque pues los nitratos tienen, sobre la hemoglobina este efecto y me puede causar, esto puede complicar a veces el paciente. Hipoxia, ya lo hemos visto con el nitrocruciato de sodio, porque el bypasseo que hacen estos pacienticos se nos revierte. Cuando el paciente está hipotenso, no se debe administrar estos medicamentos. Ahí hay unos estándares, unos referentes de presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o 30 milímetros de mercurio por debajo de la línea de base cuando está, se ha presentado el proceso isquémico. Es decir, que uno puede evidenciar que se ha disminuido en 30 milímetros de mercurio, no se debe administrar, porque aquí el efecto sería más contraproducente. En pacientes con cardiopatía hipertrófica, estenosis aórtica, infarto del ventrículo derecho, en todos esos casos no se debe administrar porque estas condiciones clínicas, el gasto cardíaco depende mucho de precarga. Y si disminuimos la precarga, todos estos pacientes entran en falla cardíaca. ¿Ok? Entonces está contraindicado. Y tiene interacciones con crinolíticos, con el etanol, con algunas hepatinas. ¿Ok? Y los inhibidores de fosfodiesterasa que algunos pacienticos utilizan para la disfunción eréctil potencian los efectos vasodilatadores de los nitratos. Y entonces hay que tener cuidado porque se puede presentar, hay que hacer esas preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de medicamentos toma el paciente, etcétera? ¿Toma medicamentos para la disfunción eréctil, etcétera, etcétera? A la esposa, a la hija, preguntarle estas cosas porque si le damos, mismo que tenga la presión buena, si el pacientico tomó unas horas antes y que puede pasar, ¿cierto? Puede pasar, entonces hay que estar listo. Bueno, dejando atrás las primeras líneas para el manejo de la enfermedad coronaria aguda y crónica, vamos a hablar también de los bloqueadores de canales de calcio mal llamados por los clínicos algunas veces calcio antagonistas, ¿cierto? Y aún por algunos textos de farmacología como lo vimos hoy. Normalmente me bloquean los canales tipo L, los L y los T, algunos, pero lo que se busca bloquear son los L, porque ellos son los principalmente involucrados en el influjo de calcio, ¿cierto? Extracelular hacia la parte intracelular, en el músculo liso vascular y en el corazón. Hay dos tipos de bloqueadores de canales de calcio: las no dihidropirimidinas, como el megapamilo y el diltiazem, y las dihidropirimidinas, como el alodipino, felodipino, rapino, nicardipino, nifedipino, nimespino y cefrino. Todos ellos son, digamos, del grupo de las dihidropirimidinas y estas de las no dihidropirimidinas, o algunos textos las llaman misceláneos. Bueno, vamos a ver algunas propiedades. ¿Qué hace ahí el verapamilo? Dilata. Pero también crono, dromo e inotrópico negativo, junto con el diltiazem.
Verapamilo y el diltiazem son bloqueadores de canales de calcio del tipo de las no dihidropiridinas. Sus efectos son predominantemente depresores cardíacos. El verapamilo también es vasodilatador importante, la diltiazem no tanto. En cambio, las dihidropiridinas, nifedipino, lipino, ribino, nicardipino, tetraspinos, ¿cierto? Son más arteriodilatadoras, no dilatan las venas, dilatan las arterias. ¿Ok? Arteriodilatadoras. Les queda de tarea a ustedes buscar en los textos cuáles son los bloqueadores de canales de calcio que arteriodilatan de forma generalizada, indiscriminada, el lecho coronario. En otras palabras, cuáles son los bloqueadores de canales de calcio predominantemente involucrados en el robo coronario. No todos los bloqueadores de canales de calcio causan robo coronario. Hay unos que vasodilatan de forma buena, es decir, selectiva, pero hay otros que causan robo coronario. Busquen eso. ¿Listo? Por supuesto, los que causan robo coronario no los vamos a utilizar, ¿verdad? No los vamos a utilizar. Lo mismo que con cualquier vasodilatador, cuidado con ¿qué? Llevarnos al paciente a la hipotensión, ¿cierto? A la hipotensión. Hay que tener cuidado. Fíjense ustedes, un bloqueador de canal de calcio que se utilizó durante y se utiliza mucho tiempo, la nifedipina. Hay problemas con la nifedipina cuando se inicia tratamiento con él. ¿Ok? Aquí son las calificaciones de la nodipino. Fíjense, por ejemplo, le va muy bien dilatando el lecho coronario, pero no le va bien disminuyendo inotropismo, ni cronotropismo, ni hidronotropismo. No le va bien. En promedio se partió, ¿verdad? Suma 7 dividido en 4, o al estudiante de farmacología, ¿cierto? Siempre necesitando nota. Bueno, de cualquier universidad del mundo. Cualquier universidad del mundo. Me acuerdo, estábamos en la UIS y a la mitad del semestre más del 50% estaban perdiendo farmacología. Yo estaba, esa no me pasó a mí. Ay, gracias a Dios, no. Yo le entré con tanta gana, pero con tanta gana, porque tenía fama, la muérgana, farmacología, ¿no? Alcosas, yo le entré con todo, para no estar con esas. Bendito Dios, salí avante. Pero es bravo. En la UIS parte un montón de gente, yo no sé cómo están ahora, porque todos nos volvimos con maletas, pero la materia sigue siendo dura. Por ahí yo escuché que Felipe Díaz me ha dicho que por allá pierden 30, 25 estudiantes, en donde ¿qué? Menos pierden, yo diría, de las 3 universidades de acá en la mano. Pero ¿saben por qué? Porque yo cambié mucho el programa. Yo fui coordinador durante 16 años y ya pedí vacaciones. Y arreglé el curso de tal manera que todas las semanas se generan notas, todas, del 15, del 25%, que contrabalanza las notas del 60% de los exámenes. Y eso ayuda bastante. Clubes de revista, talleres, un montón de actividades. Entonces, pero se necesita más tiempo, allá tiene más creditado. Es que aquí ustedes tienen muy poco tiempo. Yo he intentado hacer con ustedes cosas que yo hago en la otra universidad y no puedo. Ustedes no tienen tanto tiempo para hacer todas esas cosas. Pero ahí vamos intentando, fíjense las correlaciones. Yo le he dicho a Felipe que hagamos seminarios y que se disminuya un poco el peso de los exámenes hipotex, porque estoy convencido de que esa no es la mejor forma de evaluar. Yo estoy convencido, pero sí. Vamos aprendiendo y vamos a intentar mejorar. Vamos a intentar mejorar eso. Lo que pasa es que
un poco pesada a veces la burocracia, todo el proceso que hay que hacer administrativo. No crean, no es fácil. Pero estamos intentando y ya estamos consiguiendo alguna cosa. Al final de ese semestre llegamos. No, este semestre no. Este semestre ya el profesor les dijo cómo está la distribución de notas, cómo queda ponderado. Ya les dijo, ¿no? Ya no está claro. Eso no cambia. Bueno, seguimos teniendo problemas con bloqueadores de calcio, de vasodilatación excesiva y en consecuencia todos los problemas que de ahí se suscitan. Averigüen por qué tos y sibilancias. ¿Por qué edema pulmonar? Por disfunción ventricular, calambres musculares, obvio, me afecta la entrada de calcio, ¿cierto? Arritmias, también por sus efectos en el nodo sinusal, bloqueos por sus efectos en el nodo atrioventricular. Toda vez que se dan, sobre todo verapamil y diltiazem, debemos estar muy atentos del sistema de conducción de los pacientes. En otras palabras, hay que hacer un buen mapeíto, ¿cierto? Ojalá un holter, etcétera, antes de iniciar estos pacientes con estos fármacos. Doctor, ¿todos los venodilatadores causan hipotensión ortostática o no? Potencialmente todo todo medicamento que tiene efecto importante sobre las venas y el venodilatador tiene ese problema. Hablamos de antagonistas alfa-adrenérgicos, hablamos de simpaticolíticos de acción central, hablamos de nitritos y nitratos, ¿ok? Todos ellos tienen efectos de hipotensión ortostática potenciales. Los beta bloqueadores, ¿por qué se utilizan? Pensemos un poco. Porque disminuyen cronotropismo, inotropismo, ¿cierto? Algunos de ellos, si tienen efectos alfa bloqueantes, pues disminuyen carga, precarga y poscarga, como por ejemplo el carvedilol, ¿cierto? El carvedilol es un bloqueador beta y alfa 1 principalmente, entonces estaría disminuyendo cronotropismo, inotropismo, vasodilatando venas, arterias, disminuyendo un poco la actividad renina-angiotensina, y también eso es bueno porque me disminuye un poco volemia, me disminuye vasopresión por la angiotensina 2, etcétera, es favorable. Y es evidente, sobre todo en la angina estable por ejercicio, ¿no? La angina que da es por ejercicio, normalmente, o por estrés. El beta bloqueador ayuda mucho, bastante, ¿sí? Porque cuando uno se estresa y dice, bueno, saquen una hojita, todos se ponen taquicardia, ¿cierto? El estrés. Entonces, el beta bloqueador ayuda, ¿verdad? Ayuda. Bueno, muy bien. Pero no sirve para la angina vasoespástica. No sirve. Otros antianginosos, vamos entonces a hablar de la ranolaxina, que como hablamos, ¿cierto? Disminuye el calcio y el sodio, pero principalmente el calcio. Ojo, ese calcio es muy venenoso. Cuando el tejido está bajo isquemia, el calcio se vuelve muy citopático, es decir, daña mucho el tejido, la célula, ¿verdad? Y si disminuimos el calcio intracelular, estamos ayudando a la supervivencia del tejido bucal y también del sistema de conducción, ¿sí? Cuando era estudiante yo pensaba que el sistema de conducción eran neuronas modificadas. No, son cardiopleurmiocitos modificados que parecen neuronas, pero no son neuronas, ¿ok? Bueno, muy bien, porque parecen neuronas. Ustedes han visto, ustedes no hicieron experimentos con ese. Nosotros sí hacíamos un poco con algunos animalitos que van, como eso se prohibió. Nosotros llegamos a hacer experimentos con animalitos. Bueno, en fisiología. Sí, Bueno, dice que disminuye la tensión de la pared y la demanda de oxígeno y mejora la relajación cardíaca, ¿sí? Es también en parte por sus efectos sobre el calcio. Por sus efectos sobre el calcio, pues venodilata, arteriodilata y también
favorecen la dilatación del corazón, del ventrículo, y esto pues por supuesto que hace que se disminuya la demanda de oxígeno, porque se disminuyen tensiones, a disminuir las cargas, todo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Aquí ustedes ven diferentes efectos terapéuticos observados, reportados en los ensayos clínicos. Prolonga el periodo entre anginas, es decir, ¿no? Da menos angina, y eso es bueno. Estos se usan es para post-evento coronario agudo. ¿Ok? Puede ser una alternativa para los beta-bloqueadores. Prolongan el tiempo de ejercicio físico, efecto que también se observa con los beta-bloqueadores. Normalmente, si bien prescrito, no afecta la presión arterial y la frecuencia cardíaca de forma importante, lo cual es muy importante, bueno. Dice, en diabéticos con infarto agudo del miocardio sin elevación